Bueno, esta clase es bastante larga. Vamos a hablar de distintas cosas, no solamente de ACV isquémico, sino también de ACV hemorrágico. Vamos a hablar de cómo se hace el tratamiento con, el, con la trombólisis sistémica. También otros dispositivos u otros tratamientos que existen. Algunos comentarios. Por supuesto que estos tratamientos, algunos se hacen en el país, otros no se hacen. ¿Por qué? También es la pregunta. Vamos a hablar de por qué los pacientes, de cuáles son los pacientes a los cuales tenemos que tratar y a cuáles no tenemos que hacerlo. Hay muchas escalas. Recordar que necesitamos un área de neurointensivismo. Recordar que eh, hay otros tratamientos además de la trombólisis sistémica, ¿sí? Hay varios tratamientos. Como de que de un poco de historia. Esto comenzó en 1995, donde se hizo el primer estudio que se llamaba NINTS, ¿sí? Donde se estudió el activador tisular de plasminógeno para ver si por vía sistémica los pacientes que sufrieron un ACV isquémico eh, se veían beneficiados o no en cuanto a su menor discapacidad y mayor funcionalidad medidas a los 3 meses posteriores al evento. Pasaron 20 años desde 1995. La implementación, por supuesto, de esta terapia es dificultosa en Países Bajos, de bajos y medianos ingresos, por todo lo que se requiere, por todas las áreas que se requieren. El áreas de accidente cerebrovascular, neurocirugía, y sobre todo lo que se vio en estos últimos años es que a través de múltiples estudios con este activador de tisular de plasminógeno, con el TPA o TRPA, eh, con criterios similares a los del NINS, se evaluaron ya pacientes menores de 80 años, sin antecedentes de uso de anticoagulantes, y ya con una ventana extendida de 3 a 4 horas y media. En forma paralela también en los últimos 10 años se evaluaron diversos tratamientos intraarteriales, al principio farmacológicos y luego diversos dispositivos de recanalización mecánica. Lo que se vio en los primeros trabajos es que mostraron una tasa alta de recanalización, pero esto no se veía concordante, no se traducía en un menor grado de discapacidad de los pacientes. En los 5 últimos años se hicieron estudios aleatorizados donde se utilizaron lo que se llama los stent retrievers, ¿sí? Son stents. Luego del uso de trombólisis sistémica con una ventana de 3 horas, o una ventana, lo que se llama ventana extendida de 3 horas a 4 horas, hasta 4 horas y media. En los pacientes con una obstrucción proximal del polígono de Willis persistente. Estaba con una obstrucción persistente proximal del polígono de Willis. Y se evidenció un claro beneficio con el uso de estos stents. Vamos a dividir la clase en dos. Después vamos a hablar de cranectomía descompresiva, de cómo... Lo más importante es identificar cuáles, cuáles son las indicaciones y tener protocolizado eh, cómo se hace una trombólisis sistémica. La selección de los pacientes en los que bueno, en caso de que tengamos la posibilidad de hacer una trombectomía mecánica, las indicaciones de cranectomía descompresiva. También tenemos que saber interpretar las imágenes, hacer una prevención secundaria de los tipos de ACV isquémico y de accidente isquémico transitorio y conocer las indicaciones de recanalización del territorio carótido.
La trombólisis sistémica tiene que estar protocolizada, organizada y escrita. Hay que evaluar a los pacientes, saber cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. Y todo debe hacerse hasta en 60 minutos de la llegada del paciente. Comencemos con el algoritmo de cuánto tiene que durar. Fíjese que en menos de una hora el paciente ya tiene que estar siendo tratado. Primeramente vamos a identificar, por supuesto, en el minuto cero lo que es un stroke, lo que es un ataque cerebral agudo, es decir, un déficit motor o sensitivo, trastorno del lenguaje, el campo visual, del equilibrio, una confusión súbita. Por supuesto, hacer el triage, la evaluación debe ser, por supuesto, por un médico, la ABC. ¿Sí? Hay pacientes que pueden requerir intubación, asegurar la vía aérea, ventilación y circulación, evaluar con la escala de Glasgow, debe estar saturando más de 94%, determinar en la hora en que el paciente estuvo en condiciones normales, hacer un hemoglucotest, los signos vitales, y un acceso venoso braquial para infundir la droga, ¿sí? Grueso. Ya a los 30 minutos tenemos que alertar a la UCV, la unidad cerebrovascular, lo antes posible. Ya a los 45 minutos, máximo 45 minutos, ya tenemos que estar revisando los antecedentes, corrigiendo si está con hiperglucemia. Y ya tenemos que estar viendo los criterios de inclusión y exclusión para el uso de activador tisular de plasminógeno endovenoso. Y evaluar con una escala de severidad que se llama NIH, escala NI, o también HS, NIHHS, que con una aplicación se puede evaluar rápidamente, controlar la tensión arterial, la glucemia, e informar al servicio de imágenes. ¿Por qué informar al servicio de imágenes? Vamos a pedir la tomografía y además tenemos que dar contraste, hacer una angiotac de los vasos cerebrales, intracraneales, perdón, con la cual debe tener un informe obligatorio especificando el porcentaje de territorio afectado con otra escala que es la escala de Aspect. Tenemos la tomografía. ¿Qué es lo que vemos con la tomografía? Podemos tener dos cosas, que la tomografía sea normal o tenga un área de hipodensidad no extensa. Y podemos iniciar el tratamiento, por eso el porcentaje del área afectada. ¿Sí? También entran dentro de estos pacientes, de estos, podemos darle el tratamiento a estos pacientes, a los que tengan un accidente isquémico transitorio, evaluado por una escala que es el ABCD Score, que lo que evalúa esta escala es la posibilidad en 2 días, ¿sí? En 2 días, de que el paciente sufra un ACV isquémico o hemorrágico, ¿sí? Con esta escala, que también la podemos descargar, tener en el celular o impresa, pegada en alguna pared. Tenemos que evaluar si el paciente está dentro de estas 3 horas desde la última vez que se lo vio en condiciones normales, con una ventana extendida de 4 horas y media. ¿Sí? Verificamos si presenta algún criterio de exclusión, y si no presenta ninguno, solicitamos por supuesto el hemoglucotest, la subunidad beta negativa que tiene que estar, el consentimiento informado, el informe de tomografía que debe estar escrito en la historia clínica. Repasemos de nuevo siempre los criterios de inclusión, y tiene que estar avisada la unidad cerebrovascular en caso de que algo salga mal y sangre. Y tiene que ser evaluado por un neurólogo o un neurocirujano en caso de ser necesario. O sea, una unidad cerebrovascular. E infundimos el activador tisular de plasminógeno en menos de 60 minutos. O lo que se dice, bueno,
de la llegada del paciente, o las 3 horas del iniciado, 3 o 4 horas y media de iniciado los síntomas. Siempre tiene que haber alguien que constate que el paciente está en condiciones normales, ¿sí? Si en caso de que el paciente se haya acostado a las 10 de la noche y llegue a las 7 de la mañana, se consideran 7 horas, ¿sí? Se despierta con los síntomas, se considera 7 horas que fueron iniciados los síntomas, ¿sí? Está el caso de que el paciente presente hemorragia. En este caso tenemos que hacer un protocolo de ácido hemorrágico, ver si en la tomografía si está comprometido a más de un área con un compromiso de más de un tercio con hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media. Nos comunicamos con neurocirugía y ahí consideran si se tiene que hacer la craneectomía descompresiva según los criterios STATE, que después lo vamos a ver. Pero también puede ser hasta 12 horas de iniciado los síntomas. Hacemos una angiotac y según los criterios ASPECT, ¿sí?, que son los criterios tomográficos y de angiotac, si tienen un puntaje de 6 a 10 con una oclusión de la arteria carótida interna intracraniana o la arteria cerebral media proximal, podemos considerar la trombectomía mecánica. Igual que si no funciona el activador tisular plasminógeno, también tenemos que considerar la trombectomía mecánica. Todo esto, esta primera evaluación, tiene que durar menos de 60 minutos y debe estar dentro de las 3 horas. Por eso la ventana extendida. El interés fundamental está en el diagnóstico y en el tratamiento, ya que posteriormente a la oclusión arterial queda tejido hipoperfundido con un riesgo de infarto permanente llamado área de penumbra, ¿sí?, que puede salvarse con la restauración del flujo en el corto lapso. En cambio, ya cuando hay tejido infartado se llama core isquémico. El daño ya es irreversible y no puede salvarse con las terapias de reperfusión. Hay que saber cuáles son las arterias colaterales, ¿sí? La viabilidad del área de penumbra depende del grado de circulación colateral. Los sitios principales de las colaterales de anastomosis compensatorias son la circulación colateral intracraniana y la extracraniana. La colateral intracraniana incluye el polígono de Willis, las arterias comunicantes posteriores, las anteriores, las posteriores. También puede ser, hay un área que se llama de anastomosis leptomeningias que incluyen la arteria cerebral anterior y cerebral media. Hay también otra área que se llama área tectal entre las arterias cerebrales posterior y las arterias cerebrosas superiores. Y otra área que se llama de anastomosis distales, donde están las arterias cerebrosas. Y la circunferencial, que bueno, que incluye las arterias maxilar, la meningia, las faciales, la meningia, la media de la arteria oftálmica, también la anastomosis arterial dural, que sale de la arteria meningia media y de la occipital. Es importante conocer la anatomía, pero esto ya es del área neuroquirúrgica, del área de unidad de cerebrovascular, ¿sí?, de accidente cerebrovascular. Fibrinolysis intravenosa. Para pacientes seleccionados, el activador tisular plasminógeno intravenoso es el fármaco de elección dentro de las primeras 3 horas de iniciado los síntomas de ACV.
con una ventana que puede extenderse a 4 a 5 horas en todos los menores de 80 años. Hay dos estudios controlados y doble ciego que demostraron beneficio temprano con el uso de activador tisular plasminógeno en los pacientes con ACV isquémico. Son dos. Uno, el estudio que se hizo NINS, ¿sí?, que lo evaluó dentro de las 3 horas de iniciar los síntomas, y otro que se llama ECAS-3, un estudio europeo que evaluó el tratamiento hasta entre las 3 y 4 horas y media de comenzar los síntomas. Se analizaron todos los datos y con el uso de activador tisular de plasminógeno sistémico, este comprobó que el beneficio es dependiente del tiempo. Los pacientes tratados dentro de los 90 minutos se obtuvo muchísimo beneficio hasta llegadas a 4 horas y media, ¿sí? Y acá están los criterios de inclusión y de exclusión. Fíjese que los criterios de inclusión para trombosis, para iniciar la trombólisis hasta las 3 horas, son pacientes que tengan un ACV, pacientes que tengan un ACV, con signos de ACV de menos de 3 horas de evolución. Por supuesto, mayores de 18 años y menores de 80, aunque es relativo. La tomografía computada, que sea normal o con signos de isquemia aguda que no superen el 33% del territorio de la arteria cerebral media. Un puntaje en la escala de NIS, ¿sí?, menor a 25, que ahora lo vemos. Estos son muchísimas preguntas, pero a través de una aplicación en el celular podemos hacerlo tranquilamente. Tiene que tener menos de 25 y que firme el consentimiento informado a algún familiar directo o al propio paciente. Y para las 4 horas y media, ¿qué tiene que tener? Además tiene que tener, son pacientes con signos de ACV de menos de 4 horas y media de evolución. Ya fíjese que acá superar las 3 horas ya cambia, hay otro criterio, menor de 80 años, ya no importa, por supuesto que tiene que tener más de 18, pero ya tiene que ser menor de 80 años, con una tomografía normal o con signos de isquemia aguda que no superen el 33% del territorio de la arteria cerebral media, con un puntaje también de NIS menor de 21. Y acá, además del consentimiento informado, se agrega otro criterio, que es paciente sin historia de uso de anticoagulantes orales o heparina para la trombólisis de 4 horas y media. Y los criterios de exclusión absolutos son todos estos que vemos acá, que son, por supuesto, si el paciente tuvo una hemorragia intracraneal, ya no lo podemos hacer. Evolución de los síntomas con un inicio desconocido. Acuérdense que si el paciente se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 7 y se levanta con síntomas, la última vez que se lo vio bien fue ayer, no hay forma de decir que comenzó hace menos de 3 horas, por más que haya llegado a las 7 y media al hospital, ¿sí? No son 30 minutos, sino ya son 7, 8, 9 de las 10 de la noche, ¿sí? Síntomas menores o en mejoría franca antes del inicio de la infusión. Esto, recordar que los pacientes con AIT, con accidente con TIA, con accidente isquémico transitorio, hay una escala que se llama ABCD Score 2, ¿sí?, que evalúa la posibilidad de que el paciente tenga o no un ACV en los próximos 2 días. 2 días, ¿sí? Un NIS mayor a 25, por eso es tan importante la escala de NIS. Síntomas indicativos de hemorragia subaracnoidea, aunque la tomografía sea normal. Tratamiento con heparina en las últimas 48 horas. O de actividad tisular de plasminógeno elevado, perdón, o KPTT elevado, ¿sí? Un ataque un ataque cerebral en los últimos 3 meses previos. Recuento de plaquetas, si tiene menos de 100.000, suspendimos. La leucemia, por supuesto que la corregimos, si tiene menos de 50 o si está por encima de 400, es criterio de exclusión, por eso
la importancia de, de hacer hemoglucotest cuando ingresa, si la presión sistólica es más de 185 o la diastólica más de 110, diátesis hemorrágica conocida, tratamiento con anticoagulantes orales, podría considerarse a pacientes que tienen un KPTT menos de un RIN de menos de 1.7, por supuesto una hemorragia grave reciente o manifiesta, historia de hemorragia intracraneana, antecedentes de hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma, historia de lesión del sistema nervioso central, como un aneurisma, una neoplasia, una cirugía intracraneana o espinal, también una punción arterial en el sitio no compresible en los últimos 10 días previos. ¿Sí? Punción, fíjense, o sea, no le podemos sacar un estado ácido-base. ¿Sí? ¿Un estado ácido-base femoral? No. Radial sí. En los últimos 10 días, una endocarditis bacteriana o pericarditis, o una cirugía mayor significativa en los últimos 3 meses previos, esto incluye cirugía de cadera. Y otros criterios de exclusión ya relativos, que son infarto de miocardio, solo si fue tratado con activador tisular de plasminógeno durante el año anterior o un infarto transmural con compromiso del pericardio. Por supuesto que si está embarazada hasta en el primer trimestre. ¿Sí? Ya en el segundo trimestre, en el tercer trimestre es relativo. ¿Sí? Relativo. Diabetes e historia de anafilaxia por activador tisular de plasminógeno. Y acá entramos cuál es la dosis, según el peso, cómo se trata. El set de Actilice sí, incluye una dosis de 100 miligramos. Esta cajita viene de 50. Bueno, vamos a tener que dar dos ampollitas distribuidas en dos frascos de un frasco que es liofilizado y diluyente, que constituye el 50 miligramos cada uno, o sea, dos ampollitas. La dosis va a ser de 0,9 miligramos kilogramos hasta un máximo de 90 miligramos. O sea que no hay que dar las dos ampollas enteras, sino el 90% de una ampolla, de los cuales el 10% total se administra en bolo durante un minuto, y el 90 restante, o sea los 80, y primero damos 10 y después damos 80 miligramos, y el 90 restante en una hora con una bomba de infusión. ¿Sí? Al finalizar la infusión tenemos que recordar que hay fármacos, hay que verificarse, debe recordar que hay fármacos en la tubuladura y debe hacerse un lavado con solución salina. La forma de administrar para un rango de peso de entre 60 y 90 kilos. Acá está la dosis que vamos a dar. ¿Sí? La dosis que requiere el paciente. Un paciente de 60 kilos requiere una dosis de 54 miligramos. El bolo va a ser de 5.4. Y después, con un bolo de con un bolo que se pasa en un minuto, ¿sí? Por supuesto que no se descarta, pero se infunde la cantidad de miligramos o en cuántos mililitros vamos a infundir la dosis restante. Recuerden, la dosis máxima es de 90 miligramos. Diluimos dos ampollas, tenemos que pasar el 10% y después el resto, pero recuerden que la ampolla es de 100, viene de 50, 50 más 50, ¿sí? Hay que hacer bien el cálculo, para esto también se puede usar una calculadora. Antes de comenzar el tratamiento es importante verificar el laboratorio, el recuento celular, las plaquetas, el tipo de coagulación, corregir si está con hiper o hipoglucemia, por supuesto colocar oxígeno. También acá es importante otras cositas que son del ABC, ¿sí? Colocar una sonda nasogástrica, una vesical,
si hay algún deterioro de conciencia. No solamente una vía, sino dos vías, ¿no? Para infundir otro medicamento. Después, hacer la evaluación del NIS, de la escala de NIS preinfusión, porque después vamos a hablar posinfusión. Considerar de nuevo los criterios de inclusión y descartar que no tenga ninguno de exclusión. Controlar los fármacos que toma el paciente, si toma algún anticoagulante, algún antiagregante plaquetario. Controlar la presión arterial. Si el paciente cuando está recibiendo tratamiento le sube la presión a valores eh, por encima de 180, hay que suspenderla. Sí, lamentablemente hay que suspenderla. O bueno, se puede dar un medicamento en forma concomitante, pero hay color de riesgo. Lo importante de la presión arterial es que si el paciente en las últimas 24 horas no haya tenido valores altos de tensión arterial, de 185 a 110 de diastólica, sistólica y diastólica, ¿sí? Recordar siempre las indicaciones para enfermería, el control neurológico cada 30 minutos, escala de Glasgow, avisar si existe un signo de deterioro del sensorio, del neurológico, mantener una saturación por encima del 94%, o sea, 95 a 90 a 100%, controlar la presión arterial cada 15 minutos, neumoglucotés cada 6 minutos. El tiempo del que el paciente ingresa al hospital hasta comenzar el tratamiento por vía intravenosa, recordemos que debe ser menor de 60 minutos. ¿Y cuáles son las complicaciones del uso? Entonces, entendieron el tratamiento, ¿no? Hay que calcular la dosis. La dosis máxima, acuérdense que es 90 miligramos. No importa si el paciente pesa 100 kilos, 120. La dosis máxima es de 90. Las complicaciones, solo el sangrado. Puede presentarse en el sistema nervioso central o fuera de este, ¿sí? El sangrado en el sistema nervioso central se debe sospechar ante la presencia de un deterioro de la conciencia o empeoramiento del foco neurológico previo, con un aumento de más de 4 puntos de la escala de NIS, por eso es tan importante la escala de NIS. Los sangrados en el sistema nervioso central pueden ser, como dije, dentro o fuera del área de isquemia. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Los producidos dentro del área del infarto pueden ser en forma de pequeñas petequias, lo que indica una recanalización en la zona isquémica que no suele tener una repercusión clínica. Van a aparecer puntitos, ¿sí? Petequias. Ya la transformación hemorrágica es otra cosa. La transformación hemorrágica cuando es más extensa puede conformar un hematoma cerebral. Esta es una clasificación de hemorragia, en el caso, porque el paciente puede sangrar, ¿sí? Tenemos un infarto hemorrágico tipo 1, uno tipo 2, un hematoma parenquimatoso, un hematoma parenquimatoso tipo 1 y tipo 2. El infarto hemorrágico tipo 1, como dice ahí, un petequiado pequeño, hiperdenso. En el tipo 2, en el infarto hemorrágico tipo 2, ya van a aparecer áreas de hiperdensidades confluentes en el área infartada sin efecto de masa. No sin efecto de masa, sin efecto de masa. Ya cuando hay un hematoma parenquimatoso tipo 1, es el que tiene una hiperdensidad homogénea menor del 30%, ya el tipo 2 es mayor del 30%, menor del 30%, con una ocupación del área infartada, con leve efecto de masa. Y el hematoma parenquimatoso tipo 2 es una hiperdensidad heterogénea, no homogénea, heterogénea, que ocupa más del 30% del área infartada, con efecto de masa significativa o cualquier hiperdensidad homogénea localizada más allá de los bordes de la zona infartada. Esta es una escala. El riesgo de sangrado cerebral se asocia a los siguientes parámetros, más que nada. A la edad mayor de 80 años, severidad
de déficit neurológico, presencia de algún cambio precoz, eh, extenso en la imagen de ingreso comparado con la imagen luego de la infusión o durante la infusión. También antecedentes de diabetes o hiperglucemia al ingresar y obstrucción a nivel proximal del polígono de Wells. Hay dos escalas, aunque hay diversas escalas para evaluar el riesgo de hemorragia. Las más usadas son el HAD, escala de hemorragia cuando se utiliza el activador tisular de plasminógeno, o la escala de Sedan, que por ejemplo la escala de Sedan evalúa la glucemia al ingreso con un puntaje, los signos precoces de tomografía inicial, ¿sí? Cuando está afectada la arteria cerebral media, cuando hay una hiperdensidad en la arteria cerebral media, sí o no, edad menos de 75, más de 75, inicio de ingreso menos de 10 o más de 10. Esta es la otra escala, que es la escala de HAT, ¿sí? Que habla de la historia de diabetes o glucemia mayor de 200, sí o no, un punto. Escala de NIS, pretratamiento, menos de 15, esta es la más usada, ¿sí? Más de 15, menos de 20, más de 20. Presencia de hipodensidad en la tomografía de ingreso. ¿Para qué es esta escala? Para ver el riesgo de hemorragia que puede tener el paciente cuando no interesa. Es la escala de riesgo que puede tener un paciente de sangrar, por más que se use o no el activador de tisular de plasminógeno, ¿sí? Y acá tenemos el porcentaje, el puntaje de posibilidades de que sangre, de que la hemorragia se haga presente. Además de las complicaciones de sangrado, el sangrado, como dije, puede ser en el sistema nervioso central o fuera. Fuera del sistema nervioso central, el sangrado puede ser digestivo o urinario principalmente, ¿sí? Sospechar en caso de que un paciente comience con inestabilidad hemodinámica. Ante la presencia de un sangrado se debe suspender la infusión de activador tisular de plasminógeno, de RTPA, hacer una tomografía, solicitar, además de hemograma, el tiempo de coagulación, el fibrinógeno, el grupo sanguíneo y factor. Pedir una interconsulta con el servicio de neurocirugía urgente ante la sospecha de una hemorragia intracraneana. Y bueno, acá viene la parte difícil donde tenemos que administrar crioprecipitados. Si el paciente está sangrando, tiene sangrado, 10 unidades en dosis inicial en los pacientes con sangrado intracraneano sintomático que recibieron trombolíticos en las últimas 24 horas. Hay que dar crioprecipitados, ¿sí? Si hay contraindicaciones de uso de crioprecipitados o falta de disponibilidad en tiempo adecuado, utilizar directamente un antifibrinolítico por vía intravenosa, como hay dos medicamentos, pero generalmente se utiliza el ácido, ¿cómo se llama? Tranexámico, ácido tranexámico, que la dosis se da una dosis, pero es carísimo el medicamento, eh, 10 miligramos kilogramos, de hay que pasarlo en 20 minutos, o otro que se llama ácido aminocaproico, que acá se da hasta 5 gramos. 5 gramos, es más fácil de ácido aminocaproico. Y ahí se controlan los valores de fibrinógeno con el objetivo de alcanzar un valor de más de 150 miligramos decilitro. Se recomienda también a veces hacer una dosis inicial si no se alcanza este valor, ¿sí? Del ácido aminocaproico o el otro ácido, el ácido tranexámico.
y se necesita una transfusión de plaquetas para una eventual difusión plaquetaria que genera el fibrinolítico. Se puede llegar a hacer, aunque no está claro si sirve o no. Y otro de los efectos adversos, además del sangrado, que es el más importante, el angioedema. El angioedema lingual produce 1 a 2% de los pacientes presentan este tratamiento. Es más frecuente en los hipertensos que están utilizando inhibidores de enalapril, inhibidores de la recaptación, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o que tengan un antecedente de asma. Se presenta en cualquier momento de la infusión, por lo tanto hay que controlar el tamaño de la lengua. Puede ser que el paciente se le empiece a hinchar la lengua y empiece con falta de aire, o empiece con falta de aire y después nos demos cuenta que tiene un edema de lengua y sea imposible intubarlo. En caso que se presente, dar la adrenalina, ¿sí? No queda otra. 0,3 mililitros de adrenalina al 1% por vía subcutánea, más difenidramida, 50 miligramos, más metilprednisolona, 100 miligramos, todo en el tubo para tratar esto, en caso de que empiece a hincharse la lengua. ¿Qué otros tratamientos hay? Está el tratamiento intraarterial y la trombectomía mecánica, ¿sí? La eficacia del activador tisular plasminógeno intravenoso para recanalizar las oclusiones de las arterias proximales es de el 10 al 15%. No hay un efecto, no hay efectos si el trombo supera los 8 milímetros de longitud. O sea, si es más de 8 ya no hay un efecto. La recanalización, lo que se llama recanalización temprana, es crucial para una evolución favorable del paciente. En los últimos años se han propuesto diferentes abordajes intravasculares para estrategias de recanalización que se dividen en 3 estadios, ¿sí? La fibrinosis intraarterial, dispositivos mecánicos de primera generación y los stent retrievers, ¿sí? Para la fibrinosis intraarterial, la aplicación es local, en dosis bajas. Se usa desde 1982 en un estudio que se llamaba PROATIC 2. Este estudio incluyó pacientes que tenían una oclusión de la arteria cerebral media dentro de las primeras 6 horas de iniciar los síntomas, con un tercio de infarto en el territorio de la arteria cerebral media, evidenciado todo por tomografía, por supuesto. No se hace, es muy complicado, lo puede hacer el neurocirujano. Después están los dispositivos mecánicos de primera generación. Inicialmente se probaron diversos dispositivos con distintos mecanismos de acción en estudios multicéntricos no aleatorizados. Uno que se llama Mercy Retrievers, ¿sí? Es el nombre de la marca. eh, con extracción mecánica del trombo y el sistema de penumbra, la disrupción del coágulo y la aspiración. En el 2005, entre el 2005 y el 2009 se hicieron otros estudios también, tampoco no aleatorizados y controlados, en los cuales, si bien se vio un índice de recanalización importante, como había comentado al principio, estadísticamente no fue significativa, ¿sí? Ya en el 2013 hay 3 estudios que se hicieron, tampoco se hallaron beneficios en el tratamiento intravascular. Todos estos tuvieron como una limitante el grado de recanalización, que fue bajo, ya que no está todavía siendo estudiado. Y los stent retrievers, hay un estudio que comparó los dispositivos mecánicos de primera generación, el Mercy, ¿sí?
con los stents y fue suspendido tempranamente porque la recanalización sin evidencia de hemorragia fue mayor en el grupo con stent. Entonces, constatándose además de esto, ¿sí?, una mejor evolución funcional con el grupo entre 58 con stent por ciento comparado al 33% con los dispositivos de primera generación. Después se hizo otro estudio de forma similar donde la recanalización fue mayor en el grupo que utilizaba los stent. Lo mismo que su evolución neurológica funcional. Así que en ambos estudios no se evidenciaron eventos adversos serios. Por eso está muy en boga el tema de los stent que tienen distintos nombres, distintas marcas en distintos estudios. Posteriormente a todo esto, posteriormente a los resultados negativos que comparaban el tratamiento estándar con los dispositivos de primera generación, se publicaron 5 estudios que fueron positivos a favor de los stent, sobre todo para pacientes con obstrucciones proximales del polígono de Willis. Son varios estudios, uno por ejemplo que se llama Mark Klean, otro que se llama Escape, otro que se llama Revasc-SCAT. En todos estos se utilizaron distintas modalidades de imágenes y combinaciones para abordaje terapéutico, incluido sobre todo el uso obligatorio de trombólisis intravenosa antes del inicio de la terapia intravascular en la mayoría de los casos. En fin, estos estudios comparten ciertas características, incluyendo a pacientes con un puntaje de NIS muy elevado y con una escala de ASPET, que es la escala tomográfica, entre 7 a 10 puntos. En la mayoría se requería, antes de ingresarlo al estudio, documentar la oclusión vascular, por lo cual era muy complicado hacer. Y ahí se colocaban los stents. Todo esto tiene una menor incidencia de sangrado, menor tiempo entre síntomas y recanalización. En fin, la recomendación actual con nivel de evidencia clase 1A de la American Stroke Association es que establece los siguientes criterios para el uso de trombectomía mecánica: una escala modificada de Rakin previa de ACV de 0 a 1, un ACV isquémico agudo reciente que esté recibiendo RTP, activador tisular plasminógeno, por vía endovenosa dentro del área extendida, de 4 a 5 horas de comienzo de los síntomas, una oclusión proximal de la carótida interna o de la arteria cerebral media como causa de ACV, mayor de 18 años, con un NIS mayor o igual a 6, puntaje de NIS mayor o igual a 6, y un aspect mayor o igual a 6 también. Y el tratamiento puede iniciarse dentro de las 6 horas de comenzado los síntomas para el uso de lo que es la trombectomía mecánica. Acá está el NIS, esto lo descargamos, ¿sí? El NIS es una escala más empleada para la evaluación de las funciones neurológicas básicas en la fase de ictus isquémico, tanto en el inicio como durante su evolución. Está constituida por 11 ítems que permiten explorar de una forma rápida las funciones corticales, paraesclerónicas superiores, funciones motoras, sensibilidad, coordinación y lenguaje. No permite detectar fácilmente la mejoría o empeoramiento neurológico, un aumento de 4 puntos respecto al estado basal. La descargamos por Play Store y ahí tenemos todas las preguntas que tenemos que hacerlo. Hay que leerlo antes de, ¿sí?, el nivel de conciencia, respuesta de estímulos mínimos, todo esto